Me gustaría contarles desde dónde le voy a hablar yo de tiburones, ya que yo no soy un biólogo marino, como muchos biólogos marinos que hay acá, no soy un especialista de toda la vida en el tema, ni un apasionado de los tiburones tampoco, sino yo soy como me presentaron hace un rato, un ex abogado, un comunicador, un ex político, y resulta que desde hace 2 años soy director de Oceana en Perú. Oceana, hay un Oceana en Chile, ustedes lo conocen bien, Oceana es muy activo en temas de mar, trabaja protección, conservación, que el sistema funcione, digamos, que no se acaben las especies. Entonces yo me he pasado los últimos 2 años, entre otras cosas, trabajando para proteger a los tiburones. Una de nuestras campañas es la protección de tiburones, de una serie de cosas que ya les voy a contar. Pero yo me preguntaba al inicio, ¿por qué es que hay que proteger a los tiburones? Yo venía, como cualquier otra persona que no está vinculada al tema, de la falsa creencia que el tiburón es el malo, que el tiburón hay que tenerle miedo y punto, que el tiburón tiene que... En realidad es un problema que esté por ahí porque nos puede hacer daño, ¿no? Eso era lo poco que sabía. Y sabía que eran importantes, como muchas especies y tal, pero no había terminado de profundizar en su importancia. Entonces, lo que yo les voy a contar ahora es lo que yo he ido aprendiendo a partir de estos 2 años de proteger a los tiburones desde una organización y por qué es importante hacerlo. Y se llama El malo de la película, la presentación, porque esa fue la primera impresión que tuve y creo que es la impresión que tenemos muchos, que no tenemos, que no nos han explicado en detalle, ¿no? Cuál es su rol, cuál es su importancia. Y todo creo que empieza acá. No es un año en el que todos habían nacido, los que estaban acá. Yo tampoco había nacido en ese año, pero de niño vi esa película. Todo el mundo ha escuchado alguna vez de esa película, o la vio, o escuchó la música. Me imagino que si yo le pidiera a alguien acá que cante la canción de Tiburón, podría tararearla, en todo caso. Y la cosa empieza acá, ¿no? Lo que nosotros sabemos mundialmente de los tiburones empieza mal, empieza torcido por algo que se magnificó en Hollywood. Fue uno de los primeros blockbusters enormes de Hollywood, de este señor, de Steven Spielberg, y se rodeó de una serie de genios que hicieron que esto cada vez, dale por favor, que esto sea cada vez más real y más terrible, ¿no? Si pueden escuchar, les puede traer ciertas memorias de lo que se sentía en ese momento. John Williams, que es ese señor que está ahí, un genio de la música, diseñó la música de Tiburón, la música de E.T., muchas de las canciones que nos han enternecido, que nos han hecho llorar, conectarnos con algo. Ya, por favor, que asusta eso. Gracias. Son los responsables de nuestras primeras aproximaciones a los tiburones en general. Pero no parte ahí, no parte solamente de ahí. Esto parte de la cabeza de otra persona. Este señor que ven acá, Peter Benchley, escribe un libro sobre tiburones un año antes, o un par de años antes del estreno de la película, y escribe el libro Tiburón. Y es un bestseller en todo Estados Unidos, la rompe. Era un investigador apasionado de los temas de mar, pero apasionado también de la ciencia ficción. Y él escribe Tiburón a partir de unos sucesos que habían ocurrido años antes, de algunas mordidas o algunos ataques de tiburones en algún lugar, y él lo magnifica, y con su cerebro genial, creativo y amante de la ciencia ficción, lo lleva pues al extremo. Y su cerebro, su texto, junto con Steven Spielberg, con este músico John Williams, fue la bomba que generó todo lo que ya sabemos que pasó después con la película esta, ¿no? Y así empieza el malo de la película. Pero ahí no termina. A partir de eso, y hasta el día de hoy,
es constante que veamos al tiburón así. El demonio negro, el megalodón, que no existe hace millones de años, tal, ¿no? Siempre peligroso, siempre terrible, y hemos llegado a estos niveles, ¿no? Hay el tiburón cocainómano, hay el tiburón que rompe los glaciares del Ártico y vuela, hay el Sharkula también, ¿no? Y eso que ven ahí arriba, Sharknado, yo cuando vi esto dije, ¿qué cosa es Sharknado? Y busqué en Google qué cosa es Sharknado, y Sharknado resulta que es un tornado que hizo que los tiburones vuelen por los aires y caigan en las ciudades de California. Y empiecen, me imagino, a atacar a la gente desde las ciudades. Entonces se ha llegado a un nivel de ridículo, de absurdo, de darle a la cuerda porque no han podido encontrar otra forma de asustar, que ha hecho mucho daño, sin quererlo, no sé, a nosotros, a todos los que estamos acá. Porque el tiburón es esencial para que nosotros estemos acá sentados. Si no existieran tiburones, si se mataran a todos los tiburones como en esas películas siempre intentan, ninguna de las personas que estamos acá podríamos respirar. Y ya les voy a contar por qué. Esto fue 2 semanas antes de venir para acá. Prendí Netflix o Prime y la número 1 en Perú era otro tema de tiburones. Entonces seguimos enganchados. Lo han logrado, digamos, ¿no? Lo que empezó con una narrativa del malo de la película ha seguido hasta ahora. No sé por qué, pero hemos seguido pegados a eso. Yo nunca más vi una película de tiburón, pero, o sea, del malo, pero al parecer sigue funcionando. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Es tanto así? ¿Es en realidad el malo de la película? ¿Es el monstruo que nos han querido construir y solamente eso? Pero la realidad es otra, ¿no? Y me gustaría compartirles algunos datos que yo he ido encontrando en estos 2 años que les digo que he empezado a trabajar desde Oceana para la protección de los tiburones. Y cuando yo mismo me he hecho la pregunta de por qué protegerlos, hay una serie de datos muy impactantes, ¿no? De arranque, las posibilidades de que un tiburón nos ataque son mínimas, 1 entre 11 millones, calculen eso. Las personas que mueren al año por una mordida de tiburón, a ver, el primer gorro de tiburón ballena de esta tarde se lo va a llevar quien me diga cuántas personas mueren al año por ataques de tiburón. Sí, por favor. En el mundo, un número. 4, no. ¿Eso 5 o 6? No, tampoco. Sí. No. No. Ya dijeron 4, 5, 8 y 6. 2 tampoco. En el mundo entero, 9 tiburones, 9 personas. Entonces, sí, ahora. Bueno, y esta es la de tiburón ballena. Que ya vamos a hablar del tiburón ballena en un momento. Toma. Al año, somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. Al año mueren 9 personas por ataques de tiburón. No tiene mucha relación con todas estas cosas que vemos de los tiburones persiguiéndonos y volando por los aires y atacando cuanta persona se mueve. Efectivamente son 9. Y normalmente estas muertes o estos ataques, cuando no son muertes, son por un accidente o por un acto de defensa. Si nosotros estuviéramos en la dieta del tiburón, si al tiburón le gustara el humano, no serían 9. Serían muchísimas más, porque el tiburón, como vamos a ver más adelante, es el predador, es el bravo del lugar. Es el top predador del mundo. En el océano, el número 1. Si les gustáramos nosotros, como si fuéramos parte de lo que les gusta, no serían 9 humanos, serían miles de humanos. Entonces, esta es una prueba concreta, más allá de cualquier narrativa, que esto no es así. Por ejemplo, hay 400 especies de tiburones, pero hay solamente 3 que son las responsables, digamos, de estos accidentes, ¿no? Que se les puede llamar accidentes.
el tiburón blanco, que es el famoso, ¿no? Ya vamos a ver un poco más de él, el tiburón tigre y el tiburón toro, que son más bravos todavía que el blanco. Al blanco se le ha hecho peor fama. Pero estos accidentes o estos encuentros se da porque estos tiburones, por algo muy sencillo, se acercan más a la costa, son tiburones más costeros, entonces nos encontramos más con ellos. Y los tiburones estos pues nos confunden o que con una foca, o porque ellos comen mamíferos pequeños o peces o algo pasa y han ocurrido estos accidentes que son mínimos. Por ejemplo, todo el mundo sabe qué es esto, algunos se han subido, cada vez vemos más en las calles, estas patinetas electrónicas. Estas patinetas electrónicas matan más gente al año que los tiburones. 13 el año pasado solamente en España, más que los tiburones. Las máquinas expendedoras de gaseosas que vemos en algunos lugares y que a veces se nos atracan, ¿no? Has visto que a veces metes tu moneda o tu billete y no sale porque se queda algo atracado y empiezas a zamaquearla un poquito. Bueno, mueren más personas al año en el mundo porque les caiga una de estas máquinas encima que por ataques de tiburón. Mueren más personas que se caen de la cama al año en el mundo que personas atacadas por un tiburón. Mueren más personas atacadas por un perro, 35.000. Pero atacadas por un perro en el mundo que personas, y no vemos unas películas pues del perro, ¿no? Shark, no sé qué, ¿no? Que muertes por un tiburón. Es más, hay no me acuerdo el nombre del científico, ahora se los puedo comentar, que contaba que al año mueren más personas por un ataque de un perro que lo que mueren en 100 años personas por ataques de tiburones. Es así de determinante. Mueren más personas que les cae un coco en la cabeza, es verdad, no es broma, que por muerte de un tiburón. Que tú estés sentado y que te caiga un coco en la cabeza y mueras, mueren más personas que por un ataque. Cuidado con los cocos. Pero, ¿por qué esto es curioso pero dramático? Porque hay un vínculo entre el miedo que nos han generado los tiburones y la poca protección que le damos. Y no es cualquier cosa, ¿no? La consecuencia no es menor. Son fundamentales los tiburones para nosotros. Como les decía, es el top de los predadores de la cadena en el mar. Es el encargado de mantener el equilibrio en el mar. Que el mar tenga balance es responsabilidad del tiburón. Porque el tiburón se come a la siguiente especie, que se come a la siguiente especie y hace que todo quede en equilibrio. Es como un castillo de naipes, un castillo de cartas. Que si tú zambaleas algo, se te cae todo para abajo y se va, ¿no? Un ejemplo concreto es el caso, ¿saben qué pez es este? El que sepa qué pez es este se lleva el gorro del tiburón martillo. Mero. El mero, si el tiburón desaparece, el tiburón se come a los meros. El mero es un pez carnívoro. Si el tiburón desaparece, el mero se va a empezar a comer a los peces herbívoros y los peces herbívoros no van a poder comerse a las algas que están por ahí y al final vas a terminar, la cosa es que vas a seguir avanzando y vas a terminar destruyendo a los corales del mundo. Si el tiburón cae, caen los corales y así, agarrando simplemente al mero, que es una especie que el tiburón, está en la dieta del tiburón, al tiburón sí se come a este amigo, puede generar un desastre ecológico. Y la importancia fundamental que les decía, les adelantaba hace un rato de los tiburones y del equilibrio del mar, si su trabajo es mantener el equilibrio del mar, su trabajo es mantener el mar saludable. Y yo para que no nos olvidemos nunca de por qué es la importancia, de cuál es el nivel de importancia de esto, les voy a pedir hacer un ejercicio muy, muy sencillo. Les voy a pedir que respiren profundamente una vez, todos ahorita, una respiración profunda. Ahora respiremos profundamente una segunda vez. De esas dos respiraciones, una de las dos es gracias al mar. Más de la mitad del oxígeno que nosotros respiramos viene del mar. Si el mar no está bien, nosotros no existimos. Si el tiburón
no equilibra el mar y el mar no está bien, nosotros no existimos. Ya empezamos a entender la importancia, y así yo empecé a entender la importancia. Mientras hacía campañas con Oceana para protegerlos, empecé a entender la importancia de por qué tenemos que estar tan atentos con esto. Los tiburones son diversos, ya se los comentaba, hay más de 400 especies. Tenemos desde el pintarraya, que entra en la palma de una mano. Este no es un pequeño, no es un bebé, es un tiburón ya crecido, adulto, y entra en una palma de una mano. Y por cierto, hay en Chile. Cuando hablemos de Chile en un momento, el pintarraya es un tiburón chileno también. Y está el tiburón ballena. El tiburón ballena, bueno, uno que entra en la palma de la mano y uno como el tiburón ballena, que es del tamaño de un bus escolar. A ese nivel puede llegar un tiburón ballena, que por cierto, hace poco un equipo chileno-peruano salvó un tiburón ballena que estaba enredado hace un mes, justo en una expedición que hicimos, lo salvaron de una red de pescadores. Muy amable el tiburón ballena. Y bueno, del tamaño de un bus escolar, más pesado que 200 personas juntas. Acá deben haber 200 personas. Bueno, todos juntos pesamos menos que un tiburón ballena. Hay desde eso hasta el pintarraya que entra en la palma de una mano. Entonces en la cabeza tenemos el tiburón pues a uno, ¿no? A la aleta flotando. Pero hay miles de tiburones y todos tienen un rol. Cuando digo que son valiosos acá, no hablo de su importancia, de la importancia en el equilibrio, sino les hablo de dinero, de plata. Está comprobado que los tiburones son más valiosos vivos que muertos. Además de por todos los servicios ecosistémicos que generan del equilibrio y el balance del mar, generan cada vez más, así como los que ven aves, que es toda una economía que se está generando, una más de las economías verdes o azules, que es los Shark Watchers. Así como los Bird Watchers, hay los Shark Watchers. Gente que va a ver tiburones a distintas partes del mundo, genera miles de puestos de trabajo en distintos lugares. Ahí, hoy día que he visto tantos emprendimientos tan creativos, este es otro, porque hay tiburones para ver en Chile, como vamos a conversar en un momento. Y es otra forma de lucrar, ya que ¿no? los humanos queremos lucrar de la naturaleza, lamentablemente. Esta es otra de las formas, al menos más sostenibles, de hacerlo. Los tiburones, nosotros sentimos pues, que no es ¿no? el malo de la película, como se llama la muestra, pero son bastante más parecidos a nosotros de lo que nosotros sabemos. Tienen un crecimiento lento, su madurez sexual es tardía, ¿no? Se demoran, por ejemplo, este es un tiburón zorro, madurez sexual a los 14 años. El tiburón ballena, madurez sexual a los 30 años. Hasta los 30 no se reproduce. Entonces imagínense todo lo que tiene que sobrevivir un tiburón ballena para poder reproducirse y para poder seguir existiendo. Es súper delicado. Un tiburón ballena en 30 años, todo lo que les puede pasar. Ahorita nomás les contaba que un equipo de peruanos y chilenos salvó uno en Perú hace un mes de una red que se había atracado. Todo lo que te puede suceder. La reproducción es limitada. Por ejemplo, este tiburón zorro tiene entre 2 y 4 crías. Es bien parecido a nosotros. La gestación es de 12 meses o de 8 meses o de 14 meses. Entonces, no son, como a veces tal vez nos podríamos imaginar, yo no tenía idea, un pez, porque los peces se reproducen un montón, ¿no? Y tú ves estos grandes cardúmenes. No es así. El tiburón es delicado. El tiburón es frágil. Y no escuchamos ese concepto. Yo nunca lo había escuchado. El tiburón es frágil, el tiburón es frágil. Es súper frágil. Y no nos lo comunican así. Nos dicen Shark Attack, nos dicen todas estas cosas. Estos son, si lo puedes pasar, estos son 2 tiburones apareándose, por ejemplo. Eso es increíble que lo hayan podido filmar. 2 tiburones martillo, por cierto. No son muy diferentes a nosotros en un montón de situaciones. Otra característica de los tiburones que me parece increíble y alucinante de conocer y que todos deberíamos conocer es cómo son unas maravillas de la evolución. El tiburón ya era como es. Ha mejorado algunas cosas, pero ya era lo que es hoy, antes que existieran ninguna de estas especies que están acá. Ni los 200.000 años que tenemos nosotros, el
el humano moderno, que no tenemos ni 200.000 años. Los tiburones tienen más de 400 millones de años acá. Y ya eran lo que son ahora. Ya habían evolucionado y ya eran las maravillas que hoy día conocemos, ya estaban ahí. Son más antiguos que los dinosaurios. Ese Rex no existía cuando los tiburones ya estaban nadando y ya estaban manteniendo el equilibrio del mar. Entonces no han pasado por esto en los últimos años, sino estuvieron mucho tiempo antes acá. Han pasado por todo, han pasado por un montón de extinciones y a la única que no le están pudiendo ganar es a la nuestra. La premisa de toda esta exposición que les traigo hoy y de todos estos datos es que hay una conexión directa, y yo la he encontrado desde el trabajo con Oceana, entre el miedo que les tenemos, el desconocimiento que tenemos sobre ellos y el poco cuidado que les damos. Las pocas políticas públicas sobre tiburones. Hay políticas públicas sobre anchoveta, hay jurel, se habla de la merluza, pero ¿cuándo hablamos de los tiburones? Solamente cuando alguien dice, se vio un tiburón en la costa y todo el mundo, oh, ¿dónde está el tiburón? ¿Qué ha pasado? ¿No? Nada más, como si fuera una aparición, un regreso de la película de Spielberg. Pero no, hay un vínculo directo con esto. La situación de los tiburones en el mundo, ya se imaginarán que no es buena, con poca información, con miedo y con un comercio desbocado. Tenemos estos números. Tenemos que la población de tiburones, que tiene 450 millones de años acá, millones de años más que nosotros, que nos creemos los reyes de la colina, el 71% de tiburones han desaparecido o han descendido sus poblaciones por culpa nuestra, directamente. 3/4 partes de las especies están amenazadas. Tiburones que han sobrevivido y que están antes de los dinosaurios, 3/4 partes están amenazadas. Nosotros matamos, ¿se acuerdan cuántos humanos matan los tiburones al año? Bueno, nosotros matamos 100 millones de tiburones al año. 100 millones, no 100, 100 millones de tiburones al año. Y ha aumentado 18 veces la presión pesquera desde 1950. Bueno, desde 1950 se ha multiplicado la presión en general de todos los recursos naturales del mundo, ¿no? Pero esto también ha pasado con los tiburones. ¿Y para qué? ¿Por qué nos bajamos 100 millones de tiburones al año? Por esto. Por sus aletas. Porque alguien dijo que cuando te tomas una sopa de tiburón, tienes mejor piel, tienes efectos antioxidantes, una serie de cosas. Entonces, en algunos lugares, en China, en España, en Francia, en Australia, especialmente en China, pero también en otros lugares, una sopa de estas te cuesta $100, $70, una sopa. Ya se imaginan lo que hacen la gente para conseguir una de estas aletas. Y las toneladas de aletas que se exportan todos los años para que algún idiota se tome una sopa de tiburón. Para eso sucede todo esto de acá. 100 millones de tiburones desembarcados por año. Y bueno, también se come la carne, ¿no? Y tal, ¿no? Como pasa con otras pesquerías, no está mal, pero esto sí está mal. Como les decía, para lo único que no se han preparado los tiburones, que tienen 450 millones de años acá, antes de los dinosaurios, antes de todas las cosas que nosotros conocemos, es para nosotros. No pueden con nosotros, porque todavía no han entendido en su evolución que tienen que protegerse de nosotros, de estos primates que vienen y los persiguen. Todavía no ha pasado en la evolución esto. Entonces, a los que se siguen acercando a la costa, hay lugares donde las tiburonas preñadas van a tener a sus crías cerca de la costa sin saber que ahí están pues pescadores listos para cortarles las aletas y tirarlas al agua. Muchas veces incluso se aletea, cosa que está prohibida, se les cortan las aletas y los tiran vivos al agua, mueren ahogados.
Entonces pasan estas cosas con los tiburones. Entonces ya, como se imaginarán, en estos 2 años de aprendizaje para mí, yo pasé de la ignorancia absoluta y el miedo que tenía heredado y culpa de Spielberg y toda esta gente, a la molestia, ¿no? A la incomodidad nuevamente con mi especie de primates que está generando que tengamos daño crítico, vulnerables, especies que lo único que hacen es mantener el equilibrio del mar que nos mantiene vivos. Por ejemplo, para ver algunas cosas concretas que suceden, ¿no? Esto es papeles de digamos, un envío de un contenedor de aletas de tiburón en Costa Rica, ¿ya? Y decía que eran de tiburón azul. El tiburón azul no está protegido por las CITES, que las CITES son como esta institución internacional que protege el comercio de algunas especies amenazadas, pero cuando revisaron en aduanas, vieron que no eran tiburones azules, sino eran tiburones martillo, que están críticamente, que su situación es crítica en el mundo. Entonces pasan esas cosas, por ejemplo, se falsifican los papeles para pasar gato por liebre, pero tiburón martillo por tiburón otro, ¿no? Habían una caja, esas cajas de este ejemplo concreto contenían 86 aletas de 86 tiburones martillo, por ejemplo, toneladas de tiburones martillo que son una especie en crítico estado. Cosas así pasan todo el tiempo. O la comercialización de troncos de tiburón y de aletas de Ecuador hacia Perú. Ahí hay una mafia brutal, mezclada con una serie de otras cosas, donde en Ecuador se pesca de manera incidental, se dice que es como por accidente, los tiburones, pero millones de tiburones, nos lo mandan a Perú, los blanqueamos y los mandamos a Hong Kong, los mandamos a China. Un lavado, una lavandería de aletas de tiburón. Negocio millonario que hay que combatir. Negocio peligroso que hay que combatir. En Chile, para traerles algunas cosas y que todos, ¿no?, podamos cada uno ir peleando desde su espacio, investigué un poco. Y en Chile tenemos, bueno, algunos de los que tenemos, el pintarroja que les decía, el pequeñito, ¿no?, que están en las afueras. El toyo, ¿no?, que no todo el mundo sabe, yo no sabía que era un tiburón. El toyo es un tiburón que muchos comemos toyo también, hemos comido toyo, bueno, es tiburón. El sardinero y el maco, el lamnanasus, que están un poco más al fondo, ¿no? Estos son los que están un poco más cerca, ¿no? La pintarroja y el toyo. En el fondo, en Chile, hay macos, hay sardineros, que es el famoso lamnanasus. El azul, el zorro, lindos tiburones. Ninguna de las especies que han generado más problemas son tiburones que tienen en Chile. Y son los tiburones que hay que proteger. Esa es la lista de tiburones que hay que proteger acá, por ejemplo. Tienen el peregrino en el sur. El peregrino, que ven esta pinta, ¿no? ¿Quién quiere encontrarse con el peregrino? El peregrino es el tiburón más manso y amable de todos. Abre la boca así porque come plancton. Ni siquiera peces. Es un tranquilo el peregrino. Si algún día ven un peregrino, grábenlo nomás. No va a pasar nada. Es un bueno. Se captura en Chile, no hay mucha pesquería de tiburón. No es que se captura mucho para el consumo y tal. Hay un poco, pero la mayor cantidad de tiburones que se pescan acá son por capturas incidentales. Capturas incidentales, se le conoce a la captura como por accidente, digamos, ¿no? Como estoy pescando otra cosa y se me mete un tiburón. Pero el problema es que, como sale ahí, 17 comercializadas, pero hay 31 especies que se están pescando de manera accidental. Entonces a veces ya suena un poco raro, ¿no? Como la diapositiva de No lo sé Rick, suena un poco raro. Tanta incidental. Hay pruebas de que para pescar atún en algunos lugares de Chile te caen más tiburones que atunes en algunos momentos. Ya es un poco raro, ¿no? Para pescar anchovetas, merluzas, camaroncillo, jurel, caen tiburones, y a veces demasiados tiburones. Tiene sus desafíos Chile, yo no los voy a plantear, pero algunas cosas que encontrábamos, por ejemplo, es que no tienen todavía una autoridad CITES. La autoridad CITES la autoridad científica es la que ordena, digamos, este comercio hacia afuera.
o el monitoreo de descartes a nivel nacional, estos descartes de las pescas incidentales que les mencionaba, se puede potenciar el monitoreo, el Ministerio del Ambiente puede hacer algunas cosas, en fin, cosas que ya yo no definiré, pero que será más un trabajo de nuestros compañeros de Oceana en Chile y de todos ustedes. Hay muchas cosas que hacer por los tiburones en Chile. No es que es un tema ajeno y se puede trabajar y hay mucho por mejorar y ahorita les voy a contar algunas cosas. Volviendo a Peter Benchley, el que escribió este famoso libro que se llamaba Tiburón, que fue el que se transformó en la película. Esto es lo que dijo Peter Benchley tiempo después de escribir su libro, cuando vio todas las consecuencias que se generaron a partir de su narrativa. Él nos decía que en una secuela, en una segunda entrega de Tiburón, de la película, el tiburón no podría ser el villano. No podría ser el malo de la película. Él mismo nos decía que tendríamos que presentarlo como la víctima en esa película y en esa secuela. La misma persona que ideó todo. Porque en el mundo los tiburones son mucho más oprimidos que opresores. Es una especie frágil que necesita nuestra atención. Tanto así que Peter Benchley, que ya no está con nosotros, no existe él, pero existe un premio anual de conservación marina, que es el premio Peter Benchley a la conservación marina. A ese nivel se ha llegado para tratar de remediar o apoyar, no necesariamente remediar, pero sí apoyar temas de conservación marina. ¿Qué hacer? ¿No? Porque no todo puede ser problema, ¿no? Cosas que podamos hacer y que estén en nuestras manos. Y varias de esas están en las manos de personas que están acá. Primero, saber. Yo aprendí, ustedes pueden aprender. Es la conexión que tenemos entre el miedo que le tenemos a los tiburones y el poco cuidado que les damos, tenemos que romper eso. Y para eso conocer. Yo ahora sé, obviamente, si estoy nadando y veo un tiburón me voy a asustar. Pero sé un poco más de dónde parten todas estos miedos, estos temores y estas fábulas muchas veces. Saber, aprender, informarnos, no es complicado. Yo para poder chambear lo que hago ahora, trabajar lo que hago ahora, he tenido que leer, ver, tal, y está la información. Informar a otros también. Estas son, por ejemplo, unas guías que hicimos en Oceana, en Perú, para que aduanas puedan identificar cuál es la forma del tronco del tiburón, cuál es la forma de la aleta, qué especie es esta, qué especie es otra, para que en aduanas, cuando encuentren un contenedor con aletas o con una carga de tiburón fuerte, puedan saber. Entonces, ahora que está pasando en Perú, por ejemplo, los de aduanas ven y dicen, ah, este es zorro, este es martillo. Eso es fantástico, porque empiezas a ampliar quiénes son los protectores de la cadena. No puede estar pues, la ONG persiguiendo, no, es imposible. Tiene que generarse una red de protección. Entonces, información. Esos, por ejemplo, son 2 manuales que hicimos en algún momento. Otra cosa que se puede hacer. He visto productos muy bonitos hoy día en todos los negocios sostenibles. Trabajemos con tiburones. Trabajemos con formas lindas de tiburones. Yo después de todo lo que he aprendido, me muero de ganas de tener un peluche de tiburón. Ya no solamente del osito, o sea, los osos son bravos también. Bueno, empecemos a generar cosas y que los niños desde chicos entiendan que los tiburones son algo importante y son bonitos y son fascinantes, porque son fascinantes y son importantes para nosotros y nos ayudan. Hay dibujos, hay cosas. Entonces, hay cosas que se pueden hacer para empezar a romper algo que sucedió en 1975. Por favor. Ya todas las películas de tiburón siguientes son la mediocridad total. Pero de esa buena del inicio no nos hemos recuperado. Recuperémonos con más cosas, con más temas de comunicación. Transformemos a los tiburones en lo que son de verdad. Otra cosa que se puede hacer, esto ya depende más de los gobiernos, zonas de protección. La UICN, que es una unión internacional de conservación marina, digamos, una organización fuerte del mundo, que habla de temas de conservación, ha identificado 56 puntos entre México y Chile que pueden ser corredores de protección de tiburones para que puedan tener un poco de espacio, un poco de aire de toda la persecución que tienen de parte de nosotros. Entonces, por ejemplo, que coincidan algunas áreas naturales protegidas con zonas de corredores de tiburones, se pueden hacer, ¿no? En Perú y en Chile, por lo que he investigado, es en donde todavía tenemos más oportunidades de mejora, por decirlo de alguna manera. Hay otros lugares
donde están empujándolo un poco más, ¿no? Hay lugares donde ya entendieron la importancia de sus mares con los tiburones. Seguir las instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales, seguir presionando para que las CITES, estas reglas para el comercio internacional se cumplan, para que no hayan estos delincuentes que pasen unas por otras. Hay que seguir fortaleciendo instituciones como las CITES, que son buenas porque las CITES te pueden sancionar. Es una organización internacional que sí tiene dientes, por ejemplo. Generar legislación en cada país. Una creencia que tiene Oceana, que me enseñaron cuando entré, es que las soluciones del mundo en el mar se solucionan en cada país, porque la legislación, tenemos esta zona económica, pues las primeras 200 millas, ¿no?, que son de cada país. Entonces la legislación nacional es muy importante. Entonces la legislación nacional en Chile es muy importante, la legislación nacional en Perú y en cada país. Nosotros, por ejemplo, el año pasado en Perú tuvimos la buena suerte o la buena noticia, no la buena suerte porque fue muy peleado, pero de tener sanciones más drásticas para el comercio de este tipo de especies, ¿no?, que se puedan castigar como otro tipo de organizaciones criminales, porque son organizaciones bien estructuradas, que importan millones, que trabajan con narcotráfico, entonces que no sea pues un tema común. Entonces, fortalecer donde haya que fortalecer la legislación nacional. Y básicamente este sería mi mensaje de fondo, ¿no?, con todo lo que les he contado hoy. Los tiburones, sí, siempre van a asustar, en fin, tampoco pues tienen unos tremendos bocas, ¿no?, pero merecen más nuestro respeto que nuestro miedo. Porque, así como me enseñaba mi mamá cuando era chico, tenle respeto al mar, tenle respeto al tiburón. Hay que respetar, hay que entender, hay que cuidar, porque está directamente vinculada su vida y su salud a nuestra vida y a nuestra salud. Y eso es. Muchas gracias. Se quedó la gorra del tiburón zorro, pero hay varias que he traído, porque traje unas cuantas de cada una de estas 3 especies. Ahora las cosas que hacemos, por ejemplo, en Oceana en Perú, yo le meto tiburones a todos. Me han seducido los tiburones. Y tenemos varias, y lo que mis compañeros de Oceana Chile van a hacer es, ustedes saben que hay un túnel acá de algas y hay un stand de Oceana para allá. Si ustedes después de esa charla o cuando ustedes deseen, van para el stand allá, van a tener un concurso seguro muy divertido que les van a decir para que puedan llevarse una de las gorras que quedan y ya puedan elegir su tiburón zorro, tiburón martillo o tiburón ballena. Bueno, eso es. Muchas gracias. Buenas tardes.